Hola y bienvenidos al episodio número 7 del podcast de Caro Academy, Haciendo Cine. En este podcast hablaremos sobre realización audiovisual y cinematográfica. Te daremos técnicas, consejos y todo lo que necesitas para aprender a contar tus propias historias. Programa tras programa, platicaremos con profesionistas de distintas áreas del quehacer cinematográfico para que nos compartan su experiencia y aprendamos de ellos. Si eres nuevo en el podcast, me presento. Soy Natanael Miranda, director y productor audiovisual, y te invito a que visites nuestra página icaroacademy.com, donde encontrarás otros episodios del podcast, nuestro blog sobre realización audiovisual, así como nuestros cursos donde aprenderás paso a paso a dirigir y producir tus propios cortometrajes. En este episodio hablaremos sobre el trabajo del director, y para eso platicamos con Edgar Nito, director, guionista y productor egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica. Su cortometraje Y Volveré ganó mejor cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato en el 2011, tuvo mención honorífica en el Festival de Cine Lebu en Chile, ganó Best Soundtrack en Cine Fantasy Brasil y Best Narrative Short en Garden State Film Festival en Estados Unidos en el 2012. También fue seleccionado en el Short Film Corner del Festival de Cine de Cannes 2012. En 2014 participó en el largometraje México Bárbaro con su segmento Jaral de Berrios. La película fue seleccionada en más de 30 festivales en diferentes partes del mundo. En 2015 estrenó su tercer cortometraje Masacre en San José, con el cual ganó mejor cortometraje en el Festival de Cine Mórbido y Best Short en Screenfest Los Ángeles en Estados Unidos. Actualmente se encuentra postproduciendo su ópera prima Guachicolero, una coproducción entre Estados Unidos, Reino Unido, Francia y México. Bienvenidos al episodio número 7 del podcast de Caro Academy, Haciendo Cine. Estoy con Edgar Nito, él es director, guionista, productor, tiene varios cortos y nos va a platicar ahorita de su proceso de creación, de todo lo que le toma en hacer sus producciones y demás. Edgar, buenas noches ahorita que estamos grabando. Qué chido que nos hiciste el honor de participar en este podcast. No, pues muchas gracias por la invitación, chido. Y bueno, cuéntanos un poquito de lo que has hecho, de tu trabajo, de las producciones que has tenido, los cortometrajes, cómo fue un poquito el proceso, por qué te metiste mucho en el género de terror y pues que toda fue tu línea durante buen rato. Bueno, pues yo estudié en el Centro de Capacitación Cinematográfica, la carrera de dirección de cine. Ahí empecé a hacer cortometrajes. El primero que hice y que más se movió se llama Y Volveré. Es un cortometraje de venganza. A ese cortometraje le empezó a ir muy bien en festivales y a partir de ese corto pues se me abrieron mucho las puertas, me invitaron a la antología de terror México Bárbaro, a la primera parte, en el que hice mi segundo corto que se llama Jaral de Berrios. Es un western con temas paranormales y después de eso terminé mi tesis en el Centro de Capacitación Cinematográfica, Masacre en San José. Es un cortometraje que no es de terror, pero lo han acogido bien en los festivales de cine de terror y fantástico, que es como un corrido visual a los hechos heroicos de don Alejo Garza Tamés, un individuo mexicano que defendió su rancho de un comando armado de sicarios. Y después hice un par de cortitos más de terror que se llaman El Colgado y La Dama de Rojo. Son unos cortometrajes que están libres en YouTube y que patrocinó una marca de cerveza mexicana conocida y pues que eran básicamente para el Día de Muertos. Estos ya los produjeron ellos, ¿no? Y los dirigí yo. Ahorita estoy como bien dices haciendo mi ópera prima, ya está filmada, está en procesos finales de postproducción y estamos esperando estrenarla a finales de año o a inicios del próximo. Esta película se va a llamar Guachicolero y es de la gente que roba gasolina de los ductos de Pemex. Okay. Y hablando un poquito de tus primeros trabajos, ¿cómo fue que decidiste o definiste los temas de los que ibas a hablar? La venganza o el tema de defender su rancho.
¿Cómo los elegiste? ¿Cómo dijiste yo quiero hablar de esto? ¿Cómo empezaste a escribir esos guiones? Bueno, en el caso de Y Volveré, pues pues ya cada vez que me lo preguntan me da risa porque en su momento pues había como, yo estaba muy chavo estudiando en la escuela y había tronado con una novia y pues simplemente quería como sacar mi catarsis de alguna manera artística y pues ahí hicimos esta historia. En el caso de Masacre en San José, pues sí es más particular, lleva una investigación, pues tú sabes que estaba como investigando en todo el tema del narco y en general de la tradición musical del corrido en México y y pues quería justo hablar como un poquito de todo eso, pero llegó a mis manos la historia de Don Alejo que defendió su rancho y a la vez empezaron a salir los corridos y todo y vi que era como la mejor manera de yo acercarme a hablar del crimen organizado en México, no desde el lado de los malos, sino como desde el lado de un civil que hizo justicia por su propia cuenta. Pues obviamente no fui yo la única persona que se inspiró. Un chorro de mexicanos fueron inspirados por esta historia. Al final se hizo un video home también de esto y varios corridos. Entonces, digamos, la noticia nos cayó pues a todos muy impresionante y pues era alguna manera de retribuirle a lo que nos dejó a su legado a Don Alejo, más o menos. En general la elección de los temas es muy variada. Depende pues de qué estoy en ese momento y cómo vienen las cosas. Por ejemplo, los otros dos cortitos pues eran por encargo y eran como sobre leyendas. Entonces era inspirarse así. Y México Bárbaro era igual hacer leyendas mexicanas en terror. Y pues yo conocía una hacienda que se llama Jaral de Berrios, que está en Guanajuato. Yo soy de Guanajuato y quería filmar allá. La hacienda no está abandonada, pero digamos ya no está habitada y está increíble. Entonces, pues ahí había, buscando leyendas, me encontré con que ahí hay la historia de una ninfa que se aparece a la gente que va a visitar el lugar. Y pues a partir de eso desarrollamos una historia y la filmamos, básicamente. Y tú escribes tus historias, los cortos y este largo es de completa autoría tuya. Todo lo que he ¿Tienes un hecho guionista? está escrito la mitad yo y la mitad Alfredo Mendoza, que es pues mi cómplice cada vez que escribo alguna historia. Es muy divertido, entonces pues nos entendemos muy bien escribiendo juntos y yo solo no me siento como capaz de escribir por completo una historia, ¿no? Siempre es bueno tener otras opiniones y enriquecer las cosas, ¿no? ¿Y cuál es tu proceso ya que tienes el guión para llevarlo a la pantalla? ¿Cómo es que empiezas a hacer toda la preproducción, a visualizar el corto o en este caso la peli? Pues mucho depende de inicio, pues cómo se va a financiar, ¿no? Es muy importante, como hacia dónde, cómo lo vas a hacer. Cuando los proyectos del CCC, pues eran proyectos que me tocaban en mi licenciatura, digamos. Bueno, no era licenciatura en ese momento, pero digamos en la carrera. Y y pues ya había un presupuesto definido y estaba todo el equipo, entonces era mucho más sencillo. Después ya saliendo, pues, pues es como la parte más complicada, ¿no? Saber cómo se va a levantar. En particular, ahorita en el largometraje, pues me tardé como 3 años intentando financiar otro largometraje que no he logrado financiar y en el proceso me encontré con esta historia, empecé a desarrollarla y la logramos como vender muy rápido y a partir de eso pues ya se pudo entrar como en la parte del proceso creativo, ¿no? Que digamos, pues básicamente la que es planear cómo se quiere filmar la película y conseguir el proceso pues de casting y del crew y todo y pues en lo particular en mi caso creo que lo que más
más me ha funcionado y lo que se me hace más interesante es conseguir pues un crew de gente profesional que yo admiro y respeto por su trabajo y actores de la misma manera, de lo cual pues hace una fórmula muy sencilla, pues tienes gente chingona en todos los términos, entonces el resultado al final se ve permeado por cabezas inteligentes y talentosas que no solo es el director, y eso pues hace que la película al final sea algo que satisfactorio para la gente que lo ve. Entonces tú como director, te apoyas mucho del fotógrafo, de la dirección de audio para definir cómo va a quedar, o tú ya traes en tu cabeza y buscas que el fotógrafo saque las imágenes que tú traes, o cómo es esa No, pues dinámica. me apoyo de todos, o sea, en particular es un trabajo en equipo, hacer cine es un trabajo en equipo y digamos, a lo mejor en mis inicios era un poco más necio, como con mis ideas, pero mientras más voy aprendiendo, me encuentro con que siempre resulta más chingón escuchar las opiniones de los demás. Obviamente no haces lo que todos quieren, no tampoco, sino tú tienes una visión y hay que ir por eso, hay una meta que hay que lograr y, y con el apoyo de los demás vas escogiendo como la parte más inteligente de sus comentarios y lo acoplas a tu historia. Entonces hay diferentes visiones juntas en una y eso hace las cosas más ricas al final porque pues la gente que está ahí contigo está buscando lo mismo que tú, el mejor escenario de la película. Y pues eso se hace en conjunto. Más o menos es así, no solo la fotografía, sino todo, ¿no? Y ahorita que mencionabas que cuando empezaste eras como más necio, ¿qué es como que lo que más has aprendido como director en esa evolución que has tenido desde el y volveré hasta ahorita en el largo en el que estás trabajando? Em, pues, por ejemplo, en términos como de estilo, por llamarlo así, que es algo que siento que se va construyendo durante pues toda la carrera de alguien hasta que deja de hacer películas. Al principio, por ejemplo, me interesaba mucho la, la puesta en cámara y las tomas efectistas. Este, quería como experimentar con todo lo que era, no sé, en mi tesis usé grúas, cámara Phantom, este, como muchos efectos y cómo hacer que los efectos funcionaran bien. Ese era como mi principal interés cuando, cuando empecé y que fui desarrollando. Y digamos, eso es como lo que ha llevado a los cortos a que a mucha gente le gusten, porque sí fui como muy cuidadoso en eso, pero digamos en ese proceso yo siento que me fallaba un poco la dirección de actores, por ejemplo, y en Guachicolero me he dedicado mucho más a la dirección de actores y dejé de lado todo lo efectista, para concentrarme justo pues en el drama que sucedía ahí en el trabajo actoral y pues he aprendido mucho más de ese lado y la idea es como que cada vez que haces un proyecto ponerte un reto distinto y ir aprendiendo y luego pues tienes la experiencia de poderlos juntar en el próximo proyecto. En este en particular los efectos y todo eso lo dejamos de lado pues porque teníamos muy poco presupuesto. Digamos, el presupuesto para filmar, solo para filmar la primer parte de Huachicolero fue casi lo mismo que costó mi tesis. Entonces, que estaba llena de efectos y cosas así. Entonces, aquí era dedicarnos a otra cosa. Tan era así, por llamarlo precario, pero que era la manera de levantarlo, que u- utilizamos pura luz natural y todo en cámara en mano. Entonces, digamos, no había un tripié en el set. Un día yo me acuerdo que le dije a Juan Pablo, mi fotógrafo, oye, pues tráete el tripié para esta y luego vemos cómo la hacemos parecer en cámara en mano. O no, güey, no trajimos tripié. Y órale, pues todo fue así, ¿no? Ya no había para rentar un tripié. Sí, pues, o sea, fue algo que se decidió desde el principio.
No es que, digamos, sí no había, pero fue una limitante que se convirtió en un recurso estilístico. Y eso está chingón porque pues lo agarras como el estilo de la Sí, película. también aprovechas como esa carencia que tienes en pro del proyecto. Es correcto. ¿Y cómo fue tu... O sea, decidiste un día decir, ya no voy a hacer otro corto, sino me voy a lanzar a hacer una peli? ¿Cómo fue esa decisión de cambiar de giro, por decirlo así? Pues no es que haya decidido no volver a hacer cortos. Yo por mí hago otro ahorita, no hay pedo. Pero digamos, al final hacer un corto también ya cuando estás por la libre solo requiere de pues conseguir dinero, conseguir paros, conseguir un chingo de cosas. Mucha energía invertida en hacer un proyecto y al final el corto tiene una ventana muy pequeña que sí va a festivales y todo, pero digamos al final no se ve no, o sea, no termina en plataformas. Algunas veces sí se puede, pero digamos en mi caso, pues ha sido un rollo, no se ha podido vender, no se ha podido terminar en un DVD, un Blu-ray, en una plataforma digital, en el cine, y pues termina limitado a solo los festivales de cine. Entonces, lo que aprendí en México Bárbaro es que pues fue una idea del ex Ortega que justo su idea era juntar esos esfuerzos de todos los que estábamos haciendo cortos hasta el momento y hacer un largo entre todos y que ese largo pudiera tener mucha más exposición después de los festivales de cine. Y dicho y hecho, lo logramos. Terminamos, nos fue muy bien los festivales y la película logró distribución internacional en Japón, en Canadá, en Latinoamérica, en Estados Unidos, se vende en DVD en Estados Unidos, está en Netflix, ahorita la pueden ver ahí. Entonces, fue para todos algo que nos abrió los ojos porque éramos 8 directores que íbamos más o menos en el mismo, en la misma etapa y pum, terminó México Bárbaro y Isaac Svan hizo su primer largo. Él ya iba un poco más avanzado, ¿no? Después hizo el ex Ortega su largo. Isaac hizo un segundo largo. Gigi hizo una serie de televisión. ¿Quién más de los que están ahí? Bueno, o sea, fue suficiente para mí para darme cuenta que pues yo estaba acostumbrado a tener el CCC todo y y esto pues estos amigos están haciendo películas con muy poco presupuesto y las estaban moviendo, estaban triunfando en festivales y las estaban distribuyendo en plataformas digitales y en Blu-ray y en el cine y pues y mientras veía yo que eso pasaba pues yo seguía como haciendo ahí, terminando los otros cortos. Y dije, pues sí quería levantar esta otra película que no he podido levantar. Y buscaba fondos y todo, pero dije, no, pues si me quedo aquí, nunca lo voy a hacer. Entonces arranqué la maquinaria de Huachicolero con el guión, se lo conocí al que es mi productor, a Joshua, que es de Estados Unidos, lo conocí en un festival y luego le escribí, me cayó muy bien, le escribí, le dije, mira, wey, vamos a hacer esta película con nada, con muy poco dinero, para ti es muy poco. Y y pues básicamente pues nadie sabe aún, o sea, estás aquí, la vamos a hacer contigo sin ti, está aquí la oportunidad. Y el güey la leyó, le encantó y pues dijo, va, entonces él le metió una lana muy poca, ¿no? O sea, como que decidí hacer algo con muy poco dinero y a partir de que le metió la lana nos apoyó el estado de Guanajuato, luego se empezaron a juntar otros productores y al final pues el tren estaba echado a andar y cuando pues no es lo mismo, ¿no? Cuando no tienes dinero y le dices a alguien, oye, quiero hacer este proyecto, la gente te dice, pues ahora que ya lo estés haciendo, ahí vemos. Entonces es un pedo. Pero ya que lo estás haciendo y que la máquina está echada a andar, todo el mundo se sube al tren. Todos dicen, yo me quiero subir a ese tren. Y ya se van contigo. Entonces, pues logramos hacer una coproducción de 4 países, que es Estados Unidos, Reino Unido y
Francia y México. Entonces, pues, digamos, estuvo chido. Al final logramos todo lo que queríamos. Y ahí en ese caso, eh, ¿qué es lo que crees tú que fue como el factor primordial para la decisión de los productores? ¿El guión o tu trabajo o el trabajo de tu productora o qué fue lo que tú crees que fue lo que convenció a los Pues productores? yo creo que unos ya me venían siguiendo. Joshua ya medio sabía qué onda conmigo. A Nick, que es la productora de la parte francesa, este, ya sabía de mis proyectos, ya me había visto en festivales, o sea, ya habíamos platicado, pero no se había concretado nada. Y Joshua la invitó, y yo invité por mi parte aquí a Víctor Lacy de Varios Lobos, que era con el que estaba intentando hacer mis carpetas y todo. Entonces, digamos, ya todo estaba como por hacerse, nada más necesitaba explotar algo. Y y el guión, pues era una idea nueva, digamos, cuando escribimos el guión, nadie sabía que era un guachicolero. No había salido en las noticias. Yo sabía porque pues en el estado de Guanajuato era algo que llevaba muchos años sonando y digamos empezaba a haber muchos muertos a partir de esto. Y, y pues todos hablaban de eso, pero digamos aquí en México nadie tenía ni idea de qué era. Y mientras filmamos, ya que filmamos la película un año después, explotó en los medios. Entonces era algo que se veía venir que iba a ser un tema interesante. Hasta ahora no sé si ya hay alguien más haciendo películas de guachicoleros, pero digamos, nosotros somos la primera película terminada de guachicoleros. Entonces, como que teníamos ahí ese puntito antes y pues se veía venir la cosa. Y también que pues la ofrecí diciendo que no costaba nada, que al final sí terminó costando algo, pero pues era así, güey, aquí está todo puesto. Ajá. Y pues ya sabían que venía mi largo, entonces pues le entraron. Okay. Y tú como director que habías hecho varios cortos, enfrentarte a un largo, ¿cómo fue ese? Porque muchas veces, bueno, hay directores que dicen que un corto y un largometraje son cosas completamente diferentes, que no tienen, que una cosa ni siquiera te prepara para la otra. ¿Cómo es enfrentarte a un largometraje como director y es un proyecto tan grande que incluso en algún momento no sé si pensaste es demasiado, no sé si lo voy a lograr? No, bueno, yo creo que sí, los cortos, claro que sí te preparan. O sea, definitivamente habrá gente que hace un largometraje sin haber hecho un corto, pero yo creo que mi proceso ha sido correcto. Y el haber hecho 5 cortometrajes antes de mi película, creo que fue una gran escuela para poder pues saber a qué me enfrentaba cuando hacía un largo, digamos. A pesar de que era un crew más chico que en mis cortos, que en mis cortos todo eran superproducciones. Este, de todos modos era una odisea mucho más larga y entonces pues eso requería como de muchos pues muchos retos juntos y no es lo mismo, sí, definitivamente no es lo mismo pensar en una historia chica a pensar en una historia que se va a desarrollar en una hora y media y ir haciendo escenas y construir en tu mente que tal escena que vas a filmar, pues lo que ya sabemos, güey, que voy a filmar el final al principio y luego voy a filmar esto y lo otro, que en un corto lo haces en 5 días. Aquí hicimos 3 semanas y media de rodaje y luego tuvimos unos retakes de una semana más. Entonces, como armar ese rompecabezas, ese fue lo principal, como aprender a armar un rompecabezas ¿Qué es lo más cinematográfico. difícil de eso? Pues, eh, Mantener el digamos, ritmo, mantener la misma intención. pues es que no estás viendo ahí en corto, no teníamos un editor en set que me fuera enseñando qué hicimos y qué de regreso. Entonces, 3 semanas y media de traer el patín de, ok, a ver, aquí el güey está enamorado, aquí le pasó esto, aquí lo otro. Todo es distinto, entonces, ¿cómo hacer que los tonos actorales en principio parezcan más normales, luego sean más eufóricos, luego sean, no, que tengas todas esas tonalidades y que a pesar de lo que lo estás haciendo en desorden, puedas armar el rompecabezas, güey, eso es lo más complicado. Y bueno, y en lo particular, pues esta historia, a pesar de que tiene grandes actores, el personaje principal,
lo hace un chavo de Irapuato que es un actor natural, que él no tenía nada de experiencia como actor, es un chavo que estudiaba en la secundaria y pues que le vimos muchas aptitudes en el casting y que pues le dimos un entrenamiento y bueno, pues para él, digamos, también era un reto porque yo había trabajado todo con actores y un no actor, era como una cosa distinta, ¿no? Y pues estuvo chido, el trabajo con él fue muy diferente al de los actores, porque pues por ejemplo él sabía más o menos de qué era la historia, pero nunca supo a dónde iba ni nada, ni leyó el guión. Entonces él llegaba al set y se le platicaba de qué trataba lo que iba a hacer y él iba construyendo también en su mente su historia. Entonces estuvo O sea, chido. él probablemente es una película muy diferente a la tuya. Pues sí, no sé, bueno, él decía, pues está aquí, y este güey, qué chingados quieren que, no, o sea, me decía, qué es acá, ¿no? Y ya yo le iba diciendo. Entonces iba construyendo, decía, o sea, que aquí es donde no, no, para no spoilearles, pero pues ahí. Y ahorita que me decías que en este proyecto te metiste mucho a la dirección de actores, ¿qué, ¿cuál fue tu reto o cómo fue tu construcción de los personajes junto con los actores, la dinámica que tuviste con ellos? Pues el eje central fue Lalo. Lalo es el personaje principal, se llama Lalo, y el actor se llama Lalo, fue coincidencia. Este, y el trabajo con él, le dimos un taller de capacitación de 3 semanas que lo tomó con Tania Olhovich, que es una gran coaching actoral. Este, él y otros chavos de Irapuato que al final estuvieron en papeles un poco menores, tomaban el taller. Lalo no sabía que él iba a ser el principal mientras lo tomaba, pero digamos ya se le empezaba a decir. Y los actores de México, de acá, ya eh, leyeron el guión, pero les supliqué que no aprendieran nada, que una vez lo leyeran, nada más para saber, lo olvidaran. Y entonces la intención, bueno, lo que hicimos fue juntarlos en el espacio donde íbamos a grabar sus escenas, juntar a Lalo con los actores y decirles, mira, él le va a hacer esto, va a hacer lo otro, y que convivieran sin platicar de la historia, que convivieran, que hicieran una relación en las pocas horas que tuvieron, digamos, para platicar y todo, que se conocieran y luego platicaran un poquito, sí, de, bueno, yo voy a ser, no sé, tu mamá, ¿no? ¿Cómo eres en tu vida? Que se conocieran un poquito. Y luego llegando al set, se les decía todo, les decía a los actores que no les spoilearan lo que iba a suceder. Y ya llegando al set los juntaba, platicábamos, le leía la escena, platicábamos de la escena y por ejemplo a Lalo, bueno, los actores era un poco más difícil que improvisaran diálogos porque pues están acostumbrados como que sí lo leían y medio se lo aprendían, se olviden todo, la escena trata de esto, ¿no? De aquí a acá y para Lalo era como muy sencillo, entonces tengo que pasar por aquí, por acá, por acá y iban desarrollando sus diálogos ahí en el momento, lo iban construyendo. Bueno, ¿cómo fue que pensaste en esa estrategia, que utilizaste esa estrategia de no decirles a este actor que, o sea, nada sobre el guión, sobre la historia, y de que solo darle un momento para conectarse los actores y hacer lo que les tocaba? Pues vimos que en su coaching ensayaron una escena. Y no fluía cuando le decían los diálogos y cuando la tenía que ensayar. Pero sin embargo yo había hecho ejercicios con él donde le decía, mira, da vuelta a la derecha. Lo grababa en el centro de Irapuato, ¿no? Así, camina por acá, da vuelta a la derecha, entra a esa tienda, pide un agua, cómprala, regresa, siéntate en esas escaleras, piensa en que el día de hoy fue un día difícil para ti, no sé qué, y entonces empezaba a ver cómo él construía en su cabeza a partir de pues, los elementos que él iba dando, ¿no? Esos eran como ejercicios. Y cuando hacíamos lo que está en el guión, que se hizo ahí, digamos, no terminaba de gustar. Entonces vimos que era mucho más fácil de esa manera. Y de hecho, esa escena que se ensayó, al final
pues no terminó de encantarnos tanto, ¿no? ¿Y qué fue lo más difícil con los actores? Que en el trabajo con los actores o en lo que tenían que realizar ellos, ¿qué fue como lo más complicado que tuviste? Mm, pues en general esa escena que es digamos es triste y hay un poco de llanto, cosas así, sí le costaba un poco de trabajo llegar a Lalo a este tipo de situaciones. En general, digamos como que el enojo, la alegría y como cosas así sencillas no tenía bronca, pero la tristeza ahí como que estaba complicado. Pues digamos un actor está entrenado, sabe encontrar dentro de sí la motivación para llegar a situaciones límite. Y a Lalo le costó un poco, pero al final creo que lo logró muy bien. Fueron varias horas de trabajo, pero sí estuvo más pesadillo eso. Decías que más o menos te tomó como 3 años todo el proceso de esta película, desde que escribiste el guión hasta ahorita. Pues creo que no han pasado los 3 años enteros, digamos, de que se ocurrió la idea y se empezó a escribir el guión fue diciembre del 2015. Entonces, pues van como 2 y medio, pero digamos, ahí va la cosa. Este, ¿qué me dices? ¿Cuánto? Sí. Que fueron 2 años y medio, dices. Ajá. ¿Qué fue o sea, sí, más bien, cómo fue la evolución de la película? Sí es ahorita, ya que la estás por terminar, sí es la película que tú pensaste cuando estabas escribiendo el guión, ¿es una cosa completamente diferente o cómo No, es tu visión sobre el proyecto? jamás es la película que escribes en el guión, yo creo. No sé, o sea, a lo mejor sí, la gente sí lo hace de esa manera, pero yo creo que hay algo bien natural en el proceso creativo de un proyecto, que es que es que mientras va pasando el tiempo vas cambiando, o sea, vas escuchando cosas y vas aprendiendo. Entonces, vas cambiando, vas aprendiendo cosas en tu vida y en el proceso en específico. Entonces, no piensas lo mismo que cuando está el guión. Entonces, te surgen nuevas ideas, buenas, malas, pero diferentes. Entonces, yo siempre, o sea, creo que soy de la idea de que hay que tomarlas en cuenta y hay que tomar lo que más te sirva de eso. Entonces, sí es muy distinto al guión inicial y, y digamos, pero al final, por ejemplo, había unas escenas que yo estaba escribiendo, que yo quería escribir, pero que no sabía si iba a poder filmar por una cuestión de dinero, ¿no? Y esas escenas ni siquiera las escribí en el primer guión, nos fuimos a filmar sin eso. Cuando terminamos de filmar, hicimos unos reshoots y tuvimos dinero para poder filmar. Y terminé filmando esas escenas que ni siquiera escribí en el guión, pero que sí hubiera querido que estuvieran en mi película. Entonces es así de loco, o sea, el proceso es orgánico y se va dando y hay que ir fluyendo con él. ¿Y los reshoots los hiciste porque sentías que algo no cuadraba, que algo faltaba, mejorar o... A mí la película ya me funcionaba muy bien, pero digamos, creo que fue una gran idea de mi productor, de uno de mis productores, de Víctor Leisegui, que este extrañaba un poquito el tono que había manejado anteriormente en mis proyectos. eh, y, y esta película estaba un poco más dramática y me dijo, vamos a meterle un poquito más de lo que hacías antes, qué te gustaría hacer, piensa en qué momentos hay lugar, justo porque hubo como dinero para la post, este dinero digamos estaba destinado para la postproducción, pero pudimos agarrar un poquito para filmar otra vez y pues ya me aloqué, ¿no? Dejé de limitarme como me había limitado hasta ese momento y pudimos incorporar un poco más una trama de crimen más interesante que la que estaba en el primer corte. Okay. Y en tu proceso de toda la película, ¿qué fue como lo más provechoso que rescatas? Supongo que han de ser infinidad de cosas, pero como algo que tú digas de esta película fue como lo más que aprendí. Pues lo más provechoso de hacer una película para mí es hacerla. O sea, es vivir hacer una película.
no sé, o sea, es el viaje, ¿sabes? No es el destino, es el viaje. Ese es el rollo. O sea, sí, se oye muy hippie, pues, pero a lo que voy es el aprendizaje personal de lo que te cuesta levantar un proyecto, de lo que aprendes en el proceso. Y al final tienes una película, pero pues que no cambiaría tener una película sin hacerla por todo el proceso de hacerla, ¿no? Las dos van junto con pegado. Entonces, pues nada, desde que, digamos, hospedé a gente en la casa de mi mamá, casi su casa la construimos de otra manera, digamos, toda la sala se volvió bodega de vestuario, de cámara, un cuarto con gente, etc. O sea, pobrecita ella, ¿no? Nos ayudó un chorro. Pero pues invadimos su hogar, pedimos un chorro de cosas al municipio de Irapuato que ni se imaginaban. El mismo crew pues estaban con nosotros en estas locaciones llenas de sol, luego de frío, polvo, no sé, o sea, vives muchas experiencias que al final hacen que el crew se junte y que sea una familia durante un tiempo. Yo lo veo como un campamento, ¿no? ¿Sabes? Entonces se van todos de camping, a lo mejor no se conocen, y ahí hacen una fogata donde todos empiezan a platicar de lo suyo y al final generas amistad y, y en la amistad pues tienes experiencias de todos, ¿no? Y creces. ¿Y cuál fue el reto más grande que tuvieron como producción? A ver, ¿cuál, güey? Aquí está Carlos Aguiluz, que fue el gerente de producción de la película. Y digamos, los retos más grandes, pues luego son para ellos. ¿Cuál? Los efectos especiales. A ver. Los. Fueron los efectos especiales, las fugas de gasolina. A las líquidas. Las líquidas, esas fueron las más difíciles. Porque necesitábamos agua, mucha agua. Digamos, las fugas en particular de lo que habla justo es pues en el guión están escritas fugas de gasolina y las referencias que veíamos como en las fotos eran charcos enormes de gasolina. Y en particular teníamos una escena que de hecho ya ni siquiera está, donde la fuga estaba como abierta. Entonces la presión del agua que iba a simular la gasolina era como bastante complicado algo de manejar, porque aparte tenía que salir de una llave de paso que estaba conectado a un ducto que se hizo en arte, ¿no? O sea, en el departamento de arte se hicieron una simulación de ductos con la llave de paso y tenía que estar conectado a un sistema de mangueras que se conectara a una bomba y en casos a una pipa de agua o en casos a contenedores de agua. Esto, como no teníamos presupuesto para efectos especiales, los efectos especiales eran el departamento de producción y pues se enfrentaron con cosas como la presión del agua, por ejemplo, ¿no? O sea, al ser una película de bajo presupuesto, pues obviamente compraron unas mangueras industriales que se veían resistentes y definitivamente parecía que iba a funcionar, pero en el momento en el que avientas el show, ¡pum!, tronó, ¿no? Y a la mitad de la noche no tienes más, o sea, ¿qué haces? ¿Cómo lo solucionas, no? Y a mover, que no, mueve la pipa de agua, ponla acá, no sé qué, solucionémoslo de otra manera y empezar como a improvisar así, pero sí, pues ellos, pues nadie se dedica a efectos especiales, era la lógica de todos intentando hacer algo que en realidad pues es de plomería profesional, ¿no? O sea, no. Tiene que ser de todo, Exacto, 1000 usos. Exacto. Pero lo hicieron muy bien. Y dices que ya no quedó esa escena. Digamos, hay cosas de eso, sí hay algunas cosas, pero digamos, lo que queríamos lograr en ese momento, que fue por la que más sufrimos, no está en el corte final. Y dejarla ir, o sea, tanto trabajo para que no esté. Es un proceso difícil el de la edición y dejar ir cosas, definitivamente, porque pues te costaron un chingo de trabajo y pues les tienes cariño, pero al final las decisiones que se toman en edición son siempre por un mejor producto, una mejor película al final y pues todas las decisiones que se han tomado obviamente pues son las mejores para la película
y ya hay una escena más chingona. Perfecto, ya no se queda la gente. Sí, No le va a faltar nada. no, hay algo mucho mejor. Muy bien. Y bueno, ya que la terminas, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que ya tienes terminado todo la postproducción, efectos, todo ya listo, ¿qué sigue? Pues ahorita, digamos, nos faltan unas cosillas de los efectos y así, pero la película está prácticamente terminada. El proceso que sigue, cómo se va a llevar a cabo es, aplicar a festivales, grandes, a festivales de renombre, ver cuál de ellos nos abraza y a partir de eso, darle su corrida de todos los demás festivales como internacionales y mexicanos, llegar a México. Queremos empezar fuera de México y es una decisión, digamos, que se toma entre los productores y así, no es solo mía. Y y después regresar a México, mostrarla y intentar lograr una venta interesante para ojalá poderla ver estrenada en la cartelera comercial mexicana y de ahí pues obviamente buscar las opciones de distribución digital y física, todo lo que haya y todo lo que se le pueda dar a la película. En un país como México, donde hacer cine no necesariamente es un negocio redituable, en el mejor de los casos sí, pero que es algo que estamos aprendiendo e intentando. Como director lo que te queda, que definitivamente es la parte más chingona, es que la gente conozca tu trabajo, lo vea y lo disfrute. Entonces por ese lado, pues claro, lo mejor es que llegue al mayor número de personas, ¿no? Ese es mi objetivo principal. Muy bien, sí, es una buena manera de verlo. Y ahora, ya que terminas esta película, ¿qué sigue para ti? ¿Qué tienes pensado? ¿Ya estás escribiendo tu otro guión? ¿Te vas a tomar un año sabático? ¿Vas a dedicarte a otra cosa? No, pues no encuentro en mi cabeza otra cosa para hacer que me divierta tanto como hacer películas. Estoy ahorita iniciando como un proceso de estudiar como estructuras de guión y nutrirme un poco más para escribir otro guión. Tengo otros 2 guiones escritos que a la vez estoy intentando mover, pero digamos quiero escribir otra historia de con el mismo esquema que Guachicolero, con recursos limitados, que podamos financiar fácilmente porque pues está complicado, entonces algo que podamos hacer sencillo y que pues podamos estar filmando, no sé, a lo mejor el próximo año. Perfecto. Y tú como un director que ya tiene varios años de experiencia, varios cortos, un largo, ¿qué le dirías o qué le podrías aportar desde tu experiencia a alguien que va iniciando, que va haciendo su primer corto, que quiere en algún momento dedicarse al cine o algo así? Pues dentro del cine hay, digamos, oficios a los que te puedes dedicar, ¿no? Puedes hacer muchas cosas, ¿no? Director de arte, no sé, sonido, etc. Que al final, pues digamos, son puestos que no requieren de tantos años de planeación para llevar a cabo un proyecto. Se incorporan en una etapa del proyecto, hacen determinada labor y luego van y hacen otros proyectos. Ser director es distinto. Ser director es estar desde la idea hasta el guión, las revisiones de guión, conseguir el dinero, luego conseguir a esta gente que esté contigo, que sean tus cómplices, terminar de filmar, editar, hacer la corrección de color, el sonido, la mezcla, los efectos que haya por haber, hasta checar el roller de los créditos, terminarla, moverla a festivales, después de los festivales, ver el rollo de la distribución, digamos, toma un gran abanico de tiempo y de distintas etapas hacer una película y hasta que no está
pues hasta que no la exprimiste lo que se pudo, no terminas. Entonces, hay que ser muy constante. Si quieres hacer una película muy constante y pues a lo mejor un poco necio, porque pues no está fácil conseguir dinero, no está fácil convencer a la gente de que tu proyecto es el que se debe de hacer, ¿no? Hay mucha gente haciendo películas. Entonces, pues lo primero es que no se desanimen, pero que digamos no es tan fácil como, a mí me gustaría hacer cine y ya. O sea, hay que dedicarle toda tu vida a hacer cine y todo tu tiempo y toda tu cabeza para lograr hacer algo. Si no estás dispuesto a hacer eso, pues hay oficios donde te puedes dedicar o a lo mejor pues puedes probar a hacer un par de cortos y después ir a hacer otra cosa. Quitarte la cosquilla. Quitarte la cosquilla, sí, pero si definitivamente tu camino es hacer películas, pues el mejor consejo que les puedo decir es no se rindan, sean necios y háganlo. O sea, Más en el país en el que vivimos, donde es muy difícil lograrlo, creo que es una carrera de resistencia. definitivamente aquí y en todo el mundo, o sea, aquí en todo el mundo es una carrera de resistencia. Es como te digo, son muchos años. Hay gente que no está lista para hacer proyectos durante 4 años, no sé, que a lo mejor son pocos. Hay directores que han echado la mitad de su vida escribiendo un guión. O sea, tienes que saber que son cosas que van a estar durante tu vida mucho tiempo. Okay. Algo que me faltó preguntarte, que me gustaría saber, yo que ya había visto todos tus cortos y cuando me comentaste de la película de Huachicolero, que era una cosa completamente diferente, ¿por qué salirte o cómo decides salirte de esa línea que tenías, ese tema del terror, el cine fantástico, a algo más drama, más aterrizado, más un problema social? ¿Cómo decides hacer ese cambio? O contar esa historia, más bien. Bueno, es algo que, que no es nuevo. Como te mencionaba hace rato, Masacre en San José no es una película de terror. Y a fin de cuentas ganamos varios festivales de cine de terror. Porque hay cosas en mi gusto de hacer cine que eso no creo que desaparezca. Que en general son los temas cercanos a la violencia, al crimen, ¿no? Esto pega muy bien en los festivales de terror y por eso les gusta, pero digamos no es nuevo para mí que no haya hecho terror, ¿no? Antes de eso hice Masacre en San José, tiene nombre de terror, no es de terror. Y te digo, no fue muy bien en los festivales de cine de terror. Sin embargo, tiene algo de fantasía y es muy efectista. Esta en particular sí es muy distinta. Si nos enfocamos, como te dije, un poco más, yo por lo menos en mi proceso creativo, a aprender un poco más de la dirección de actores. Y pues teníamos pocos recursos, había que utilizarlos de la manera correcta. Entonces, digamos, en mi premisa en el guión era, va a haber un balazo. Que todo lo demás se construya para que ese balazo esté chido. A comparación de Masacre en San José, que hay la cantidad de balazos que quieras y de armas y de efectos, ¿no? Entonces era al revés, o sea, era qué recursos tenemos, qué tipo de película podemos hacer y aprovechar esas desventajas como virtud y tomarlo desde ese lado, ¿no? Yo creo que de todos modos al público que le gusta las películas de terror, de horror y así le va a gustar, creo. Pero pues digamos, eso ya lo decidirán ellos. Y y ya para mí siempre es importante tener retos nuevos y aprender cosas distintas, entonces creo que está bien buscarlo por otro lado. Perfecto, pues bueno, algo más que nos quieras contar, que quieras aportar a esta plática, ya para ir cerrando. No, pues nada, muchas gracias por el interés en nuestro trabajo. Ojalá que gracias a tu reportaje más gente pueda verlo y por ahí si te llegan a preguntar o lo que se necesite, ahí hay unos links para que puedan ver los cortometrajes
Y pues ánimo, chingón, muchas gracias. ¿Dónde puede la gente ver un poco más de tu trabajo o de tu productora? ¿Dónde te pueden contactar? Digamos, mis redes sociales pues es mi Facebook es Edgarnito, mi Twitter es Edgarnito, mi Instagram es Edgar_Nito. Pues, está en realidad muy fácil de encontrar. Y pueden ver mi segmento Jaral de Berrios dentro de la película México Bárbaro en Netflix. Pueden ver el corto de La Dama de Rojo y El Colgado en YouTube, buscándolos como tal. Y pueden ver Y Volveré en mi canal de Vimeo, que también es Edgarnito. Masacre en San José, quien le interese le puedo dar el password para que vea una proyección privada. Perfecto, pues muchas gracias, Edgar. Llevaba rato queriendo tener esta plática contigo, por fin se pudo. Y creo que lo que aportaste hoy es bastante bueno para todo lo que venimos buscando en este podcast y para toda la gente que lo escucha y que le interesa aprender. Muchas gracias por todo lo que nos comentaste y pues estamos esperando que se estrene ahora sí Guachicolero para estar ahí al pendiente y checarla. No, pues muchas gracias a ti, Nata, cuando quieras, carnal. Ya estás. Chido. Espero que te haya sido muy interesante esta plática con Edgarnito y que este episodio te sirva para conocer el camino que ha recorrido como realizador de sus cortometrajes y su primer película. Si te ha gustado este podcast, te agradecería tus comentarios y valoraciones en iTunes y YouTube. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, @IcaroAcademy en Twitter, Instagram y Facebook. Y si quieres aprender más sobre el increíble mundo de la realización cinematográfica, entra a nuestra página icaroacademy.com. Mi nombre es Natanael Miranda, soy director y productor audiovisual. Hasta el próximo episodio. Nos estamos escuchando.